Hola, buenas tardes. Un gusto tenerlo acá, presentarnos. Estamos en la segunda lectura de la SECH, que está saliendo por las plataformas del Parque Cultural Valparaíso, ex cárcel. Hoy día vamos a tener una sesión de escritores narrativos. Esta sesión se llama Narrativa Local, Espacios Invisibles en Pandemia. La idea es estar conversando con escritores de la zona, de estos próximos trabajos que estamos haciendo y compartir letras y la experiencia que estamos viviendo cada cual desde nuestro espacio más íntimo de trabajo, que es nuestro hogar y los espacios de quizás el laboratorio de los escritores, nuestro living, ¿no? O donde se desarrollan las ideas. Dejo con ustedes a don José Arce para que se presente y nos dé el contexto de su obra. Entre paréntesis, vamos a estar en la inclusión del lenguaje a señas con Gerson Jara, que nos va a estar ayudando a que esta sesión esté llegando con el lenguaje de señas a otro sector que no siempre llegamos. Adelante, don José. Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo. El saludo desde Limache para toda la gente de la quinta región del país y a nivel internacional que nos visiten posteriormente en YouTube. ¿Quién les habla? Profesor, comunicador social, trabajando en muchos medios de comunicación, en radio específicamente, por 20 años también en un paso breve por la televisión, pero en los últimos 5 años me he dedicado a la escritura y específicamente a narrar, a hacer cuentos. En mi cuota ya tengo 88 cuentos escritos, la mayoría breves, que no duran más de un minuto y medio. El más largo que tengo debe durar unos 9 minutos. Hoy día voy a leer algunos cuentos breves que voy a contar con la interpretación en lengua de señas de Gerson Jara y que espero que ojalá le gusten a los panelistas y también a las personas que nos pueden estar viendo a través de las pantallas. Mateo. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Mateo Saavedra, soy escritor y gracias por la invitación de la Sociedad de Escritores de Chile, en este caso de Víctor Mora y de Alejandro Banda, que tengo entendido que es el presidente. Muchas gracias por la invitación. Hay mucha gente que me conoce, mucha gente que no me conoce, básicamente porque estuve silenciado dentro de mi trabajo literario 8 o 9 años. Y ahora estamos intentando volver a hacer un par de cositas con libros a cuestas y un par de trabajos pendientes. Perfecto. ¿Don José? Sí, hola. Bueno, mi nombre es José Curipán. Yo estoy enfrascado en este tema de poder escribir, de expresar a través de lo que es la literatura escrita, algunos pensamientos que uno arrastra desde hace mucho tiempo. Quise publicar un libro, el que tengo acá, que se llama Huaychafe. Es un libro que relata cuentos o narraciones en la perspectiva de los cuentos históricos. ¿Por qué motivo en esta época? Primero porque estamos a puertas de comenzar un nuevo ciclo del Huetripantu, del Año Nuevo Indígena. Entonces encontré que era un momento más o menos adecuado para ponerlo en circulación. Los cuentos estos tienen la característica que son narraciones del corte histórico, o sea, son memorias, con la técnica de la narrados, con la técnica de la ficción, para contar realidades que todos de alguna u otra forma conocemos. Hay cuentos, por ejemplo, Huaychafe se llama el título que intencionalmente se le puso así, porque Huaychafe es una palabra mapuche que significa guerrero. Y es mejor que la cultura chilena. Sabemos que los mapuches hemos estado durante muchos años en una constante guerra de carácter intelectual o de idea con el Estado chileno. Entonces, ese es el motivo del subtítulo que tiene, que
Huaychafe Guerrero. La idea es presentar un poco de nuestra cultura a través de los escritos, de qué es lo que nosotros hemos padecido como pueblo, cuáles son nuestras perspectivas o ambiciones de corte político para con el Estado chileno, y un poco de ver con una mirada quizás incluso muchas veces irónica o irrisoria de la situación que se da entre la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, y particularmente entre el pueblo mapuche. Entonces los cuentos estos abarcan varios temas. Uno, que tiene que ver con el despojo de la tierra; otro con la aventura de un joven que vive los tiempos de dictadura, y otro por alguna andanza que se hizo en Europa, donde desde una mirada un poco más desde Occidente se ve el mundo indígena de Latinoamérica. Eso es como a grandes rasgos un poco el resumen de estos relatos. Estamos en una condición casi de economías de guerra. El pueblo mapuche tiene una guerra de hace 500 años, ¿no? Centenaria por sobrevivir. Sí. A nosotros... Es una guerra más bien tomada desde el punto de vista pacífico, o sea, por eso yo digo que es una guerra más bien de carácter intelectual, porque el último logro concreto que hemos tenido como pueblo han sido a través de poder hacer carne en la legislación internacional y nacional de las demandas de los pueblos indígenas. Así fue como nació la ley indígena, y se hace el reconocimiento del convenio 169 en nuestro país. Uno analiza en forma estricta y con detalle lo que ha sido el accionar del movimiento mapuche, particularmente acá en Chile, nos podemos dar cuenta de que la toma de terreno, el enfrentamiento físico, pasa muchas veces como una anécdota, no siendo lo más relevante. O sea, hemos tenido la capacidad de articular un discurso político y potente que nos ha ido empoderando en la sociedad chilena. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar de nuestra cultura, que es una cultura del diálogo, de la conversación y de los acuerdos. Si uno da un pequeño paseo por la historia de Chile, nos encontramos con parlamentos que son relevantes, que están ahí instalables en la memoria de la historia chilena. Parlamento de Coscós y otros más. Entonces la cultura de los pueblos indígenas ha sido siempre del diálogo y del lograr el entendimiento. El diálogo por sobre toda otra forma de pelea. Ya, oye, me quedo dando una vuelta, así como si les gusta entrar a conversar inmediatamente. A José, hacerle una pregunta. Tú hablas del pueblo mapuche, bueno, y toda esta guerra que todos sabemos, bueno, hay muchos que no saben, pero que todos sabemos que lleva más de 500 años desarrollándose. ¿Cómo está viviendo el pueblo mapuche, así como a mera curiosidad, de escritor más bien? ¿Cómo está viviendo el pueblo mapuche esta situación pandémica? O sea, porque lo que nos muestran los medios de comunicación es cómo lo está viviendo la población, cómo lo está viviendo Renca, cómo lo estamos viviendo en Valparaíso, pero derechamente cómo lo está viviendo el pueblo mapuche no tenemos esa información, pues sería como importante, ya que tú formas parte, José, sería como como saber cómo lo están viviendo, así como nosotros nos estamos viendo a nosotros cara a cara con estos videos o con estas transmisiones. ¿Qué está pasando con la gente del pueblo mapuche? Sí, Mateo, mira, te puedo decir con certeza que se está viviendo con resiliencia, como se ha hecho a lo largo de toda nuestra historia. Está claro que esta pandemia ha golpeado más fuerte a los sectores más desposeídos económico y socialmente de nuestro país. Y dentro de este grupo social, de los más desposeídos, se encuentra lamentablemente los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular. Entonces, yo me comunico con familiares y amigos que tengo en el sur, y ellos me dicen que para ellos es muy complicado el tema de la pandemia, en términos de que son sectores que no cuentan con acceso fácil a la salud, de alguna u otra forma se les discrimina en el trato, y son víctimas de la discriminación constante, en la cual
el pueblo mapuche se ha tenido que desenvolver con mucho heroísmo y mucha resiliencia. Aprender a vivir con lo que hay y nada más. Entonces, claro, aquí se habla mucho de los sectores más carenciados, pero no se habla en definitiva de los pueblos indígenas que son aún más carenciados que los más pobres. Claro. Una realidad que nosotros tenemos que revelar y hacer los esfuerzos porque tarde o temprano cambie esta situación. Sí, bueno, hay una situación muy compleja porque tiene que ver con la capacidad de áreas verdes por hogar, incluso. Si uno mira, alguna vez estudié geografía, si uno mira una foto aérea en una zona como de una región como la de Santiago, podría ver que lugares con más zonas verdes por habitante son los lugares más acomodados. Y sobre todo, digamos, para un ser humano estar, aunque encerrado, con capacidad de salir un rato al patio, vaya a tener una salud mucho mejor, partiendo por tu salud mental. Y hoy en día, la mayoría de los lugares marginales de la ciudad chilena, ahí podemos hablar en general, por ahí son los de la Norma, ni Viña del Mar, ni Quilpué, ni Limar, ni Quillota. Los lugares más marginales son los lugares donde los seres humanos tenemos menor capacidad de movimiento. Y claro, por un lado, los más desposeídos tenemos menos derecho a la salud, y por otro lado, tiene esa capacidad el pueblo mapuche de vivir, o de repente el pueblo rural, más allá de los mapuches, de vivir en el campo con esa capacidad de expandirse también. Pero, claro, nosotros los citadinos estamos un poco encerrados, ¿no? Mateo. No, claro, tú Víctor, hablas sobre la situación de poca posesión. Pero yo recuerdo uno de los temas que se conversó, así como englobando a todos los muchachos en el circuito escritural o de escritor. Me acuerdo que uno de los temas que se conversó en el encuentro de escritores que se hizo acá en octubre del 2010 fue la situación social y previsional y sanitaria muchas veces de nosotros los escritores. Nosotros muchas veces trabajamos con condiciones que no son muy similares a las que trabaja el resto de la población. Entonces, claro, cuando tú hablas sobre precariedad social o precariedad sanitaria, de salud, muchas veces el círculo o el gremio de escritores también está o cabe dentro de esta situación de precariedad. No sé qué es lo que me dicen los amigos acá. No se cuenta con un apoyo estatal para la creación. Yo creo que lo que a uno lo lleva a escribir algunas cosas, algunos mensajes como escritor, es justamente tratar de alimentar y enriquecer el alma de la sociedad, porque uno de alguna forma refleja lo que ha vivido y lo quiere transmitir al resto. Yo creo que simplemente la tarea de que tenemos los escritores o los artistas en general es simplemente reflejar la vida cotidiana. Y nada más que eso. Pero no contamos con el apoyo constante y consciente del Estado. No, claro. José, yo voy a que no necesariamente si cuentas con el apoyo para poder desarrollar tu trabajo escritural, sino que acá, por ejemplo, nosotros estamos hablando, o muchas veces se habla del apoyo vital. O sea, yo conozco la realidad de muchos cabros, muchos escritores que viven de este oficio, o que viven de otros suboficios, ¿ya? Y que en este momento la están pasando, pero pésimo, muy mal. Y claro,
tú o nosotros estábamos recién hablando de la situación del pueblo mapuche, pero sí, también podríamos, por ejemplo, hablar, si es que les gusta, en esta primera parte, no sé, hablar sobre la situación de la precariedad de muchos artistas, muchos escritores que están desamparados, diría yo. No, o sea, no, y no lo digo yo, ¿ah? Están desamparados frente a una situación de pandemia global y a una situación económica desastrosa que se entre mantiene. poetas a lo que nos convoca. Quiero dejar con ustedes a don José Alejandro, nos va a presentar un cuento con la ayuda, obviamente, de Gerson, que nos está llevando esta conversación hacia espacios que nosotros con nuestras palabras nos podemos llegar. Adelante, don José Alejandro. Bueno, antes quiero hacer una aclaración. Tú decías poeta y siempre los narradores quedamos abajo. Y yo soy narrador. Hoy día en la universidad hice mucha poesía, la dejé de hacer. Hoy día solamente me dedico a hacer cuentos y mi producción tiene 88 cuentos. Para empezar y no perder tiempo, voy a leer un primer texto que se llama La mujer descabezada. Este texto lo conocí de una amiga que trabajó en un psiquiátrico en Inglaterra, donde ella era asistente, era una persona más que asistía, o sea, digamos, ella es psicoterapeuta. Y es la historia de una chica que está en este psiquiátrico y que su vida es normal hasta que sucede una. Es un cuento breve que no se lee en más allá de un minuto. Mujer descabezada. Fanny llevaba un tiempo en ese recinto, espacio ingrato, amplio, natural. Los que comparten aquel sitio son alrededor de 20 personas, y los que atienden a los pacientes son 7, entre el director, médicos, enfermeras y asistentes. Los días transcurren de forma diferente, día a día suceden cosas distintas. A los que se atienden ahí manifiestan muchos problemas, muchas patologías, tienen carencias afectivas, psicomotoras, mentales, espaciales. Otros tienen más problemas, más dificultades, como pérdidas de memoria, confusión de la realidad, estados de shock, taras y trabas en el lenguaje, en la escritura y en aspectos psicomotrices. Otros simplemente perdidos no sé dónde. Fanny parecía normal, casi nunca tenía crisis, decaídas o situaciones anormales, y así era. Se duchaba, desayunaba, almorzaba, leía, dormía. Eso era su día a día. Rara vez recibía visitas. Y cuando eso sucedía, era feliz en su justa medida. Hasta que un día sucedió lo inesperado, lo extraordinario. Fanny estaba apoyada sobre un balcón en el salón, estaba completo. Residentes, familiares, facultativos y administrativos. De pronto ella se pone inquieta, se activa, comienza a caminar de un lado a otro, luego empieza a correr, a gritar, está hiperactivada. Al principio todos la miran un poco extrañados y en silencio, luego un poco preocupados. Fanny se pone a balbucear y luego a gritar. ¿La ven? ¿La ven? ¿Ustedes la ven? Los que allí estaban nos explicaban lo que ella quería comunicar. Pero ¿cómo que no la ven? Si está allí, mírenla, va rodando, va y viene. Varios le preguntaban qué es lo que ella ve y nosotros no. Urgida, preocupada y casi al borde de perder el control, grita: ¡miren! ¡Es mi cabeza! ¡Sí, ella! ¡Ella rueda! ¡Va y viene! ¿Cómo que no la ven, por favor? Díganme si la ven o no. Díganme si ven lo mismo que yo. Todos están sorprendidos. Casi nadie entiende nada. Enfermos y doctores se acercan para asistirle y consolarla. Ella solo llora. Bueno, los poetas, en una conversación de Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, está en YouTube, de hecho, después las voy a buscar después que vean este programa. No sé, no recuerdo si era Márquez a Neruda o Neruda a Márquez, que decía que los poetas tenían que ser cada vez más narradores y los narradores tenían que ser cada vez más poetas. En esto, bueno, usted hablaba de eso, no recuerdo que nos hayamos presentado como poetas, pero ¿por qué esa transición de la poesía a la narrativa? ¿Cuál fue el clic? Mira, simplemente en la universidad yo escribí mucha poesía. Tengo ahí el recuento en un libro, una antología de una sola poesía que yo reescribí.
y que la verdad yo quería aprender a escribir cuentos. Y tuve la gracia, la fortuna, el privilegio de que mi profesora de literatura, ella, una señora de 83 años, que no era escritora, no era profesora de castellano o su similar, ella había estudiado para abogado 3 o 4 años. Y un día citó en una biblioteca y dijo, los que quieran aprender a escribir cuentos, vengan. Y llegamos 12 a 14 personas. De ahí no paré. De ahí no paré y hasta el día de hoy no he escrito este último tiempo en la cuarentena. Lo que yo he hecho básicamente es leer y revisitar a muchos autores. Leyendo a Isabel Allende, las dos últimas obras de ella, releyendo La Casa de los Espíritus, releyendo a Hernán Rivera Letelier, que conozco toda su obra, releyendo Operación Siglo XX de la Patricia Verdugo y la Carmen Gels, que lo he leído como 14 veces, pero esta vez me fijé en la narrativa. Y releyendo este libro, que muchas veces lo he llevado a la reunión de la Sociedad de Escritores de Valparaíso, que dice, esta es la historia de los 10 primeros años de la SEC a nivel nacional. Ah, qué bonito. Este libro está a disposición, yo lo llevo muchas veces, varios me han dicho, y dice que está la visión general de 1931 al 2001. Aquí hago esos comentarios, reuniones, tertulias, peleas, discusiones y etcétera, debates. Víctor, si tú me permites, porque pienso que quisiera leer este cuento que me demoro 50 segundos en leerlo, es confidencialmente hablando, que es la historia de un PDI hoy día y un pato malo, ¿ya? Podría también trasladarse a lo que es un torturador y la persona torturada. Confidencialmente hablando, tiene como técnica el diálogo directo. Aquí desaparece, dijo él, dijo ella, etcétera, etcétera. Y no hay un narrador. Eso vale, y luego de eso yo lo voy a representar con el lenguaje de señas de Gerson. Adelante. Confidencialmente hablando. Ya habla luego. No sé nada. ¿Cómo que no? Sí, pues jefe, no sé nada. Ya, si el otro ya habló. No sé nada. Estoy perdiendo la paciencia. Insisto, yo no lo hice. A ver, ¿qué no hiciste? Voy a matar al viejo. ¿Y cómo sabes eso? Bueno, lo sabes. Sí, pero no me haga hablar, por favor. Ya empezaste. Lo que pasa es que si hablo, soy hombre muerto. A ver, no te preocupes. Y aunque me matarás a otro, te protegeremos. Bueno, si es así, sí. El Flauta lo mató. Entonces ahora voy a representar el texto. Cuando vaya a estar de pie soy el policía, cuando me sientes el pato malo. La corbata también dice algo. Confidencialmente hablando. Ya, habla luego. No sé nada. No sé nada. Estoy perdiendo la paciencia. Habla luego, me tiene aburrido. No sé nada, jefe. No tengo idea de qué me está hablando. ¿Cómo que no? Vamos, habla. Si ya el otro ya habló ya. Jefe, si no tengo idea de qué me está hablando. Ya aburriste. Si no habláis, este foco va a bajar. Y empezaremos el interrogatorio de otra forma. Habla. Jefe, si no sé nada. ¿Cómo que no? El otro ya habló. Bueno, jefe, no quiero hablar. Tengo miedo. ¿Y miedo de qué? Bueno, de que me vaya a pasar algo. Ya, si el otro habló. Vamos. Bueno, no quisiera decirlo. Es lo de matar al viejo. ¿Cómo lo sabes? Ah, lo sabes. Sí, jefe. Pero si yo hablo, soy hombre muerto. Ah, estás cooperando. Si es así, si cooperas, nosotros te protegeremos. Bueno, jefe. Si es así, voy a hablar. Sí, es así. El Flauta lo mató.
Ya, vamos. Pero, bueno, yo no he escrito algunas cosas en el clave de poesía, pero me inclino más a contar las cosas que escribo en prosa, porque escribir en prosa es mucho más fácil, uno puede quizás tratar de acercarse lo mejor posible a la buena redacción, a la buena puntuación, pero escribir en poesía es bueno, si está bien o se está mal, es mucho más complejo, mucho más difícil. Entonces no me atrevo a transitar por esos parajes tan complicados para uno. Entonces he tratado de volcar solo algunos pensamientos en algunos cuentos, y voy a aprovechar un poco, darle un poco un resumen de lo que son los cuentos de este libro, que se llama Huaychafe, que son 6 cuentos. Y en el primer cuento, que se llama El Calcu, que en Mapudungún Calcu se nombra a los brujos, ¿no? Que en español te debería decir brujo o hechicero. Entonces esta es la historia que narra algo muy habitual en el campo y en la sociedad chilena, que es los crímenes cometidos por la gente pudiente que pasan desapercibidos al castigo humano. Esto relata del abuso de un hijo, de un patrón, de un terrateniente, que abusa de una niña en el campo, y la justicia se hace la lesa, porque este niño es un hijito de un terrateniente importante, que es dueño de las conciencias de varios jueces, de la policía de su localidad. Por lo tanto, el joven desaparece del campo, se viene a la ciudad, y así de esa forma elude la justicia. Pero el Calcu, este viejo mapuche, se dedica a perseguirlo de día y de noche. Entonces se le aparece como la conciencia que no lo deja vivir, y al final el cuento termina haciendo justicia un poco por designios divinos. Este cuento, el primero, Cálculo, relata sobre lo que es el abuso de la clase patronal sobre las clases campesinas en el campo, especialmente en el tema indígena. Otro cuento, que se llama Pichidomo Carolenín, que significa pequeña niña de mirada de ojos verdes, relata sobre el tema de la recuperación de tierra en el sur de Chile. La escena principal se sitúa en una ruca, donde hay un viejo que está acompañado de una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, de ascendencia mapuche, pero esta niña extrañamente tiene los ojos verdes, siendo que los mapuches nunca hemos tenido los ojos verdes. Entonces, en el relato se descubre por qué esta niña tiene los ojos verdes. Y se descubre que es una niña que es producto de un amor de carácter también abusivo, donde el patrón de esta familia mapuche se encargó de hacerle una cría a la hija, la dejó embarazada y luego se mandó a cambiar. Y la niña, como no tenía cómo criarla, se va a la ciudad a trabajar, pero deja a cargo del abuelo a esta niña de ojos verdes. Esos son los personajes, esa es la atmósfera, pero esto da pie a relatar cómo vive un viejo mapuche y una niña mapuche, el despojo de sus tierras, la regulación de sus tierras. Yo les quiero dar un pequeño resumen porque es bueno que ustedes después lean el libro y no hacerle lo que se llama el spoiler de los cuentos. Me acuerdo de esas imágenes que nos presenta don José, de José Donoso, tiene algo de
esta historia del latifundio, y la Marta Brunet, me parece. Sí. De hecho, Marta Brunet tiene una historia muy bella. En el libro Tierra de Arriba habla mucho de esta historia de lo femenino dentro, de cómo se vive lo femenino dentro del latifundio. Sí, casi siempre como sometimiento se vive, con decano, expuesta al abuso machista y patriarcal en el sentido del patrón, de los dueños de la tierra. Bueno, estos en realidad son cuentos, son vivencias que se me viene a la memoria desde mi más tierna niñez. Y uno de los últimos, el último cuento que cierra estos relatos, se llama Forajidos. Y le voy a leer el primer párrafo para que sirva como introducción. El cuento se llama Forajidos. Dice: la primera imagen de las vacaciones del año 73 que tiene a la memoria el niño es la del revólver Colt 45 que José Liendo Tapia siempre llevaba al cine. El arma descansaba en una soberbia funda de cuero café desgastada por el uso. El rostro de su dueño lo pudo reconocer más tarde el niño en la portada de algunos periódicos de la época que daban cuenta del ajusticiamiento por un tribunal militar en tiempos de guerra del mítico comandante Pepe. También recuerda a sus padres portando sendos revólveres en la cintura de su tío Juan Curipangui Trapipán, muerto a balazos. Es el primer párrafo, y es una vivencia que yo tuve cuando era niño, y mi familia intentó en el año 73 recuperar un fondo que habían perdido a manos de unos patrones italianos. Ahí tuve quizás la fortuna histórica de haber conocido a un personaje tan mítico como el comandante Pepe, José Liendo Tapia. Pero de él yo no recuerdo su rostro, sino que recuerdo justamente esta imagen del revólver que él llevaba a la cintura, porque yo a esa edad, a mi edad, solamente a esa altura alcanzaba mi visión. Entonces recuerdo esa imagen, y también recuerdo que este hombre andaba acompañado de unos 4 o 5 más jóvenes guerrilleros, que para pasar la noche, después de haber conversado con mi abuelo y haberse puesto de acuerdo en cómo recuperar la tierra, se internan hacia el interior del campo y pasan la noche ahí como guerrilleros en situ. De esto es lo que trata el cuento. ¿Este libro hace cuánto fue editado, don José? Esto ya lleva un mes en publicación. Está en alguna librería de Valparaíso, Viña del Mar. Ya ha salido una reseña bastante buena en el diario El Mostrador, y me parece que en el diario La Quinta, de acá de la región, diario electrónico. Está sugerente, está bonito escuchar esas grabaciones, o sea, disculpen, ¿no? Esas memorias de su niñez, obviamente grabado en nosotros, ¿no? En usted. Sí, con memoria. Pero de guerrilla. ¿Y cómo quedó ese fondo? ¿Se puede saber o esperamos leer el cuento? No. Lo dejamos para el cuento. Quiero simplemente que lo sospechen. Ya. Pero es bueno leer el cuento. Yo solamente estoy dando algunos tips, algunos marcos conceptuales, para que se vayan interesando un poco en la lectura. Ahora, ni yo mismo sé cuánto de fantasía o realidad hay en todos estos relatos, pero la historia sí dice que son bastante reales. Es como la interpretación adulta de los recuerdos de un niño. Sí. Es un poco así el niño que yo fui. Quiero presentar a Mateo Saavedra. Ya estuvimos hablando en la sección anterior. Mateo, adelante. ¿Quieres presentar algún texto? ¿Conversar de Sí, bueno, decir que
claro, como decía a José Alejandro, nunca es tarde para aprender a escribir cuentos. ¿Ah? Y bueno, muchas gracias a José Curipán, por contarnos y hacernos una especie de spoiler de sus cuentos, hacernos la sinopsis. También, claro, lo que él dice con respecto a la narrativa, que uno siempre utiliza la narrativa desde uno mismo, ¿ya? La narrativa siempre tiene un origen propio. Aunque hay otras veces en las cuales tiene una ficción, pero nunca hay que olvidar que hay un creador detrás, ¿ya? Y que ese creador tiene su historia propia, por la cual se van formando otras múltiples narrativas. ¿Ya? Yo tenía ganas de leerles una primera parte, un par de primeras partes del trabajo en el cual estoy enfocado hace un tiempo, ya que espero que se publique pronto. Tengo varios libros que están, como si uno siempre está escribiendo y reescribiendo su trabajo, ¿ya? Y este texto es una novela corta, está proyectada como una novela corta, les voy a leer la primera parte. El texto lleva por título George, que es una especie de tratado sociológico sobre la pérdida de la memoria histórica en Latinoamérica, contado desde el punto de un guardia de seguridad en una discoteca rural. Ahí va. Durante el lapso de 20 años entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, 6 años como máximo, podrían ser considerados como normales en cualquier aspecto. Este fue el periodo de evidente estabilización que separó la liquidación de la crisis del Ruhr a fines de 1923 del advenimiento de la Gran Depresión a comienzos de 1930. George, a veces, sueña que se deprime severamente, que toma el teléfono y llama a un antiguo amigo para que lo suicide. Sabe que no es normal, pero también sabe que en tiempos como estos, pocas cosas lo son. Otras veces tiene sueños más optimistas. Por ejemplo, sueña contigo, apuntándole con una calibre 32 a las bolas, luego de darle un discurso sobre la pureza zen. Todo, o al menos eso es lo que parece. George mira la fotografía en que Francisca aparece vestida de blanco en Sensations y se reafirma que ella es un imposible. En Italia, los primeros 10 años del régimen fascista constituyeron un periodo de cautela en los asuntos extranjeros. En la Unión Soviética, Stalin, el sucesor de Lenin, marcaba el paso durante su primera media década de poder. George dice que en verano el pequeño poblado de Casablanca es como Italia, y que en invierno es como Rusia. Hace unas semanas, mientras caminaba a esperar el bus en la plaza de Casablanca, con un frío que daba miedo, vio salir a un anciano a su jardín. Tenía cierto aire de solemnidad, pero nada fuera de lo común. Recordó la imagen de un viejo dictador bajando de un avión del gobierno, cabizbajo, apoyando su caminar con un bastón el cual levantó para saludar a la muchedumbre eufórica. En este caso el anciano también llevaba un bastón, pero ya no había público, ni seguidores, solo vergüenza o algo parecido a ello. La guerra es de vital importancia para el Estado, es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien. George lo dijo mecánicamente y en voz baja cuando Francisca salió desnuda del baño de la habitación de sus padres. Parecía iluminada, pensó George. También pensó que parecía estar enamorada de él. Fue cuando Francisca le dijo que solo lo habían hecho para divertirse un rato, que preferiría seguir siendo su amiga y no involucrar sentimientos raros ni nada de eso. No enamorarse, básicamente. George la miró y se vistió lentamente. Luego bajó a la cocina y preparó un café. Lo bebió y salió al frío de la madrugada casablanquina. Mientras se cubría el cuello con la solapa de su abrigo, descubrió a un grupo de 6 adolescentes vestidos de negro que caminaban en dirección contraria. No le impresionaron. Pensó en la libre expresión, en la tradición y en otras idioteces. Pensó en pequeños átomos que forman la materia de un todo. Pensó en el nacionalsocialismo, en la Europa de 1931 y en la herencia europea, en las promesas y en las ideologías, en la civilización y en la barbarie. Recordó la frase: la guerra es de vital importancia para el Estado.
el vacío entre promesa y ejecución, entre aspiración y realidad, es muy amplio y produce, por consiguiente, una desilusión feroz. Eso es parte de un texto en el cual estoy trabajando. No he trabajado mucho, me he dedicado mucho tiempo, me dediqué mucho tiempo los últimos 10 años a lo que es el trabajo de la producción musical. ¿Ah? Entonces ahora estoy volviendo, como le sé que ustedes están un poquito al tanto de lo que estaba diciendo. Eso, Víctor. Gracias. Y esto, George, ¿cuándo lo pretende lanzar? Está difícil eso, porque George es un trabajo que comencé hace 9 años. Va un poco avanzado, le he cambiado un poco. El ejercicio de la narrativa es, para mí al menos, es bastante complejo, ¿no? Tú lo vas aprendiendo con los años, que no es un oficio simple, ya no es trabajar en un texto, soltarlo, liberarlo y publicarlo. Al menos para mí, tiene mucho que ver con el momento en el que estás viviendo y si estás viviendo cosas que todavía no le pueden dar vida al trabajo que estás terminando, creo que no se puede dar por terminado. Creo, uno siempre puede estar equivocado. Lo deja amasando como... Adelante, don José. Oye, me pareció interesante las primeras palabras de este texto. Yo tengo varias publicaciones en Ascua, y este libro de cuentos tiene bastante tiempo ahí en barbecho, ¿no? O sea, los textos yo lo hice una vez, dos, se han revisado, Claro. los reviso y los vuelvo a revisar, y ves que los leo, los quiero corregir. Entonces hay un momento en que uno tiene que decir, ya, basta de corrección y se publica tal cual está. Pero ha pasado harto tiempo, o sea, entiendo lo que dice Mateo, o sea, querer publicar algo, siempre un gran desafío, por lo menos como yo lo veo, en saber si la gente que lo va a leer lo va a entender tal cual uno lo quiere expresar, que es un ejercicio bastante difícil. Lo quiero felicitar porque tiene buen empezar. Es cuando uno ve un film, y la primera escena uno dice al tiro, no, esta película es buena o esta película es mala. Claro. Entonces, Sí. buscar las primeras frases es sumamente, más que complejo, es complicado. Yo tengo un tema pendiente con Lafourcade, y es que he tratado de leerlo unas 10, 20 veces, y nunca avanzo más allá de media página. No, claro, es que Lafourcade es un escritor difícil, no es simple. No es simple abordar la Yo obra. he leído con escritores siempre, pero Lafourcade es como que no encuentro el primer enganche, o sea, el que me diga, pon atención, de eso se trata. Entonces este gallo, claro, el George, yo quiero saber ¿por qué anda tan deprimido? O sea, ya está bueno, la empezamos, me gustó. No, sí, claro. Yo, por ejemplo, que hay harto trabajo atrás de él, hay harto... Sí, este texto de George es la historia de lo que les contaba, es la historia de un guardia de seguridad, no les conté eso, es la historia de un guardia de seguridad de una discoteca que es muy simple, que es hijo de pescadores porteños y que trabaja en una discoteca rural en Casablanca y que descubre una especie de complot de 5 hacendados casablanquinos. Mira, para tomar el control del país y tomar el control de Latinoamérica. Entonces, eso tiene que ver con la ficción y tiene que ver con la pérdida de la memoria histórica. Entonces, parte de este texto hablando mucho sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se entiende que desde esta base que George es un amante de todo este rollo de la Primera Guerra Mundial y empieza a descubrir ciertas formas dentro de ciertos grupos de jóvenes en Casablanca, que es lo que lo hace llegar a este complot entre estos viejitos que se ven muy inocentes en el campo,
que con el correr mientras va avanzando la lectura del texto, te vas dando cuenta que es la visión viva de 5 grandes dictadores latinoamericanos, a saber Pinochet, Salinas de Gortari, que no es un dictador, pero es un tecnócrata asqueroso, Trujillo, Duvalier y Somoza, y uno más que me queda por ahí en el tintero. Pero esto sigue siendo un trabajo Sí, un work in progress, es un trabajo en progreso que, sí, claro, que por una cuestión de tiempos no lo he terminado, así como tengo otro que está un poquito más avanzado, que es un libro que es más comedia negra, porque este es muy serio. El otro que es más comedia negra, que se llama Non-Stop, Sexo, Drogas y Reggaetón, que es también la historia de un guardia de seguridad. Bueno, yo me dediqué durante 10 años a explorar la figura del guardia de seguridad, vivirla, trabajarla, básicamente. Que también es la historia de un guardia de seguridad, un profesor expulsado de la academia por diferentes razones políticas, más bien, que termina siendo guardia de seguridad y termina transformándose con el correr del tiempo, guardia de seguridad en una discoteca nuevamente, entra la figura de la diversión, y termina transformándose en todo lo que jamás quiso ser, un asesino, pederasta, violador, traficante, y todo lo que conlleva la noche porteña, básicamente. Es como una especie de radiografía de la noche porteña. ¿Y esto hace cuántos años comenzó a escribirse? Porque eso también es un work in progress, ¿no? Sí, no, el sexo, drogas y reggaetón tengo un poquito menos tiempo, llevo como 4 años en ese trabajo. Lo que pasa es que es difícil, porque, o sea, no es difícil, es complejo, porque la narrativa requiere una dedicación completa. Una dedicación completa y requiere una concentración mayor. ¿Ya? Sobre todo cuando tú hablas de... José Donoso lo decía muy bien, cuando le preguntaban cuál era la diferencia entre una novela y un cuento, ¿ya? Y el ejemplo que él entregaba era muy simple, era que la novela, o sea, el cuento es una habitación de una gran casa que es la novela. Entonces, para construir una habitación se requiere un poquito tiene una complejidad, ¿ya? Pero la novela tiene una complejidad mayor, la novela aborda más habitaciones de una casa, no solamente una habitación. Es claro, como la misma casa que es un ente viviente. Claro. Don José, Alejandro, ¿quieres leernos algo? Lo veo ahí con unos textos. Sí, mira, yo quería leer un cuento que lo hemos hecho ya 14 o 15 veces con Gerson, que es un cuento que nos solicitan en los lugares donde nos hemos presentado. Es un cuento de boxeo donde el protagonista justamente es Gerson, porque él es el que lanza los jabs, los uppercuts, los ganchos, y etcétera, etcétera. Pero antes, señalar, al igual como el libro de la Sociedad de Escritores, Animales Literarios, la Furcade, o sea, es fundamental leerlo, ya, para estar ahí, todo lo que él vio y la crítica que hace a la narrativa, a la poesía. Hay algunas sociedades de escritores, las deja pero como el ajo. Y señalar antes, Víctor, si me permite, en la última feria del libro de Viña, junto con Gerson, nos presentamos, ahí está el afiche. Nosotros fuimos un día 12 de enero, y llamativamente no aparecemos, nosotros aparece sí, pero no aparecen nuestros nombres. Dice narrativa inclusiva, lectura de cuentos más lengua de señas, cuentos con sentido y oído, organiza Sex, filial Valparaíso. Por eso que nosotros donde vamos ponemos nuestros correos electrónicos, que a lo mejor ahí aparecen al revés, pero ahí está, y los teléfonos, porque no nos pusieron, y esto mismo tuvimos que ponerlo en Viña junto con Gerson. Es muy llamativo y la verdad es que fue una mala experiencia, así a mano, ¿ya? Tuvimos que hacerlo con Gerson en este nicho. Bueno, como decía yo, la señora Andrea Bonot, mi profesora de literatura, ya fallecida, nos dio en su momento un pie forzado. Para los que no saben, pie forzado es aquel que si te dan una palabra, una frase, una oración, tú tienes que incluirla en el cuento, en la historia, qué sé yo. Este cuento es de boxeo. Y el pie forzado... Se hace mucho, ¿no? ¿Cómo? Con la poesía popular se hace mucho el pie forzado, con la... No, en general, en toda la... De hecho, lo que usted decía de la Furcade, hay que tener en cuenta porque la Furcade igual era súper pelador, pues. Y una vez se la dio de pelar a la colorina, a la víbora,
a la amante de Parra, a la polola de Jodorowsky, a la supuesta mujer metralleta en algún momento, lo contaron por ahí, pero ella lo desmintió. Y la Carolina se le acercó, le dio 2 uppercuts y le sacó la mandíbula. Entonces, claro, hay una cuestión de que Lafourcade, por un lado, sí es un señor. Entonces también es muy difícil. No. Yo creo que se merecía el combo de la Colorina. Pero. Y eso es básicamente porque también. Y bueno, está muerto Lafourcade. Cuando está muerto un personaje, un escritor, uno puede decir un par de barbaridades, pero. Claro, Lafourcade era como diría uno que otro escritor de por acá de la zona, era una vieja peluquera. Entonces era muy bueno para el Cagüín. Ya como otros, ojo, muchos otros también. Ya les gusta el Cagüín, y sobre todo ahí a José Alejandro le dejo la pelota marcando, sobre todo en las sociedades de escritores. Sí. Yo fui director de la Sociedad de Escritores de Chile el 2010 y creo que esa fue una de las razones por las cuales me retiré durante mucho tiempo y me dediqué más a la producción musical, me alejé un poco de la producción o del activismo literario, básicamente. Siempre pasa, no es el único lugar. Yo asisto a muchos círculos literarios, sociedades de escritores, grupos, agrupaciones, alires y etcétera. Siempre sucede lo mismo. Bueno, la señora Andrea nos dio este pie forzado. El pie forzado es este: está temblando. Y en base a eso todos los talleristas teníamos que escribir un cuento con está temblando, al inicio, al final, al comienzo, como título, etc. Yo hice un cuento de boxeo. Este es y donde, insisto, Gerson es el que cerró la película. ¡Es el último combate de la noche! La bolsa en juego en esa velada era demasiado jugosa y no solo se la disputaban Juan Dinamita Obrecht y su contendor el Martillo Fernández, sino también había intereses por parte del productor y manejador de boxeo José Pedro Marín. Ya se habían disputado 5 combates, el público bullía, en las galerías que estaban llenas de borde a borde. Se hacían numerosas apuestas a Dios por uno u otro rival. Dirigía la brecha el árbitro internacional Carlos Cuetro. Relataba la pelea para una emisora, para una radio local, el asertivo Francisco Fuentes FF. El match alcanzaba ya el 4º round. Se notaba una leve ventaja para Dinamita Obrecht. Al término del asalto, Martillo Fernández se acercó a su rincón tambaleando. Lo recibió preocupado sus seconds. Por muchos años su primer y único entrenador. Nicanor Rosales, para todo el mundo con Nica. Las instrucciones iban y venían, como también las apuradas atenciones para detener la hemorragia nasal del Martillo. Debes escucharte más de la derecha de Obrecht, que sube un poco la guardia. Es que no puedo, pues igual que me entra con los 2 guantes. Acuérdate que tú también tienes que golpear, son los 2 con los que pelean y no uno solo. Sí, pero soy yo el que está recibiendo. Ya vamos, pero míralo, espéralo en esta posición y anticípalo con altos jab. Sí, claro, como soy yo el que pelea y no usted, soy yo quien tiene que comerse 3 minutos por uno de descanso. Ya, deja de quejarte y vamos a pelear como hombres. La modelo, bella y llamativa, como siempre en estos casos, exhibió al público un enorme cartel anunciando el 5º round. Los contrincantes comenzaron desordenadamente a darse golpes. El ímpetu por las armas manotazos a tontas y a loca por todo el cuadrilátero hacía sudar la gota gorda a ambos rivales. El relator, Francisco Fuentes, FF, llevaba todos los pormenores a los radioescuchas. Los 2 boxeadores no se dan tregua, con imperfecciones, pero con mucha hombría. Ahí están, en el medio del ring. Golpeo de izquierda y de derecha. Responde Martillo Fernández. Buen golpe de Dinamita. Luego un jab de izquierda, acierto, un gran uppercut. Se dobla Fernández, pero se resiste. Trata de golpearlo el Martillo y suena la campana fin del 5º round. Vamos, Fernández. Hay que remontar. Vamos abajo, las tarjetas de los jurados. Sí, ya sé, pero este 8 bruto, el Dinamita Obrecht, que no se deja de golpear ni de golpearme. Más vale que mejores tu actuación y no metas más las manos, o si no, ¿qué? Ya, concéntrate, mira que ahí viene el maño de la pelea, y que yo sepa, José Pedro Marín no tiene pelo en la lengua, ni tampoco es muy humano, que digamos. Me da lo mismo. Cuidado, ahí viene. Venga, Martillo. O ganas la pelea, o mando a quebrarte los dedos de tu mano derecha. Pero eso no lo puede hacer, señores, inmoral y inhumano. ¿Cómo que no? Sí puedo hacerlo. Así que a pelear y a ganar.
Es el sexto round, amables oyentes. Los púgiles no se dan tregua. Mejor lo hace Juan Dinamito Dobreque. Creo que va ganando las tarjetas de los jurados. Allí de nuevo se entreveran, el árbitro del combate los separa. Van los dos, golpe a golpe, palo por palo, jab por jab, cross por cross. El público está enfermorizado. Recordemos, amigos y amigas, que el combate por el título medio pesado es a 10 vueltas. Golpe del martillo, recibe la respuesta de Dinamita. Ahí hay un buen gancho ahorita del martillo Fernández que se dobla y comienza a recibir la cuenta del juez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suena la campana que salva al Martillo Fernández. De no suceder nada extraordinario, el nuevo campeón en esta categoría debería ser Juan Dinamito Dobreque. Ya. Yo como manager me siento defraudado. Con esto no te pagaré nada. Pero si se produce un milagro y das vuelta a la pelea, te pago el doble de lo acordado. Trato hecho, señor. Ya, señoras y señores, sonó el gong. Comienza el séptimo round. Veo al Martillo Fernández agotado y muy amoratado. Solo un buen golpe certero podría cambiar el resultado de la pelea. Pero si te dan milagros, sigue el combate. Están los dos contendores en la esquina. Dobreque castiga de todas formas a Fernández. Lo va a derribar. Casi cae, el árbitro está atento, pues puede parar la pelea. El guante izquierdo de Dobreque impacta de lleno el rostro de Martillo Fernández. Eso debió doler y mucho. Pero ¿qué sucede? ¿Qué está ocurriendo? Gran parte del público comienza a retirarse, no entiendo por qué. A ver, me sacaré los audífonos. Ahora sí lo entiendo, está temblando. Amables oyentes, esto es demasiado insólito, absurdo. El público huye. Caen algunas tablas y latas y ampolletas del techo. ¿Y ahora quién? Es Juan Dinamito Dobreque el que huye. Corre y no hacia dónde, no a camarines, sino que hacia la calle. Este hombre al parecer le tiene pánico a los temblores. Siguen las réplicas. Y ahora solo el árbitro y Martillo Fernández están de pie sobre el ring. Sentados se encuentran los tres jurados. Al parecer ha dejado de temblar. Jamás en mi vida profesional de relator deportivo me había ocurrido algo así. Yo pienso que este temblor ha sido de grado 6,4 o más y hasta quizás 7 y tanto. Sí, señoras y señores, el árbitro se acerca al comisario de la pelea. También consulta a los jurados. Martillo Fernández permanece sentado en su banquillo. Está machucado y magullado, hasta manos de decir. Junto a él está su fiel y amigo entrenador Don Nica. Algo esperan. ¿Qué pasará ahora, Don Nica? No lo sé. ¿Cree que calificarán a mi rival porque se fue? Lo dudo, pero espera. Ahí viene el árbitro Don Carlos Cueto. Señores, el comisario y el jurado han decretado que el ganador y nuevo campeón de la categoría mediano pesado es Marcelino Martillo Fernández. El juez toma la mano derecha del Martillo Fernández y la alza. Ganamos, viejo querido. Ganamos, hijo del esfuerzo. Tomen, aquí está el preciado cinturón y la bolsa de dinero. Bien merecida la tienen. Muy bien, te salvaste, hombrón, de que te hubiera cortado los dedos. Increíble, pero el milagro se produjo. ¿Quién lo hubiera pensado? Por suerte pude abrir mi oficina sin problema y así traerte el doble de lo acordado. Toma, ahí está lo pactado. Lo prometido es deuda. Gracias. A tumbos. Se van a los camarines. El Martillo apenas puede sostenerse, pero va feliz. Atrás queda la voz del relator FF dando a conocer los últimos intentos por seguir al aire, momento en el que grita por última vez: ¡sigue temblando! Simpático. Sí, supongo que esta vez no lo va a actuar José Alejandro, ¿no? Bueno, yo cuando nos presentamos con Gerson, habitualmente lo señalo, para aquellos que no saben, yo hace 20 años hago radio y en radio me dedico al relato deportivo. Yo he relatado muchos partidos de fútbol, muchos estadios del país de Chile. Tuve la suerte y el privilegio de relatar la despedida de Iván Zamorano, nuestro Bambán Zamorano, frente a los campeones del mundo en un estadio nacional lleno, repleto, un 2-1 para Chile. Pero también he relatado rugby, he relatado básquetbol y algunos otros deportes. Esto lo permite la radio.
Mire qué bonito, acá tenemos otro hombre de radio que ha hecho un programa. ¿Cuántos años estuviste haciendo tu programa, Mateo? Que es un programa parecido, que tiene que ver con el fútbol, ¿no? Pero con una selección, o sea, con un lado específico, ¿no? No tenía nada que ver con fútbol. No tenía nada que ver con fútbol, pero entonces, Nada que ver con fútbol. ¿por qué se llama Estamos en la B? Se llama... Porque estamos en la B nosotros como país, tenía que ver con una... Ah, Nos gusta mucho la radiografía, entonces ¿ya? el Estamos en la B era un programa que teníamos en la Radio Ritoque con Francisco Marambio, que duró 3 años, algo así, iba en un programa franjeado que iba todos los días, y nos dedicamos a reírnos un poco de la política, de la vida chilena, de lo que era la B, porque sentíamos que estamos en la B, y bueno, con todo esto de la pandemia nos damos cuenta que realmente estamos en la B, ni siquiera en la B, yo creo que estamos en la C, Como un poquito más abajo. como el de... Oiga, qué bonito. Víctor, José Alejandro, lo escucho. mira, si no lo hago, unos amigos me van a colgar. Este texto es un cuento de gatos, es eso nada más, ¿ya? Donde aquí se ve toda la naturaleza de los gatos. Y mis amigos me dieron nombres, ustedes también tienen unos nombres que lo puedan agregar al final. Mira, este cuento lo escribí a propósito, yo soy muy querendón de las mascotas, específicamente de los gatos. Se llama así. Y sus ojos se nublaron. Me llaman malandra, y soy uno de los tantos de mi especie. Soy felino, mamífero, todos me quieren. Cuando me acarician ronroneo, doy y me dan cariño. A veces me retan, nunca me han pegado. Mi alimentación es deliciosa, me bañan pero en seco. En invierno también me mojo. Creo ser el más querido de las mascotas. Muchos quieren un gatito para alegrar a niños y adultos. Me siento feliz por ello. Me toman, regalonean, en otras abrigo a mis amos. Duermo con ellos. Se supone que mis horas de sueño son como 16. Casi no hago nada. Cuando por allí aparece una rata, me alienta para que la ahuyenten. Con Paul somos hermanos, pero él, por lo juguetón y ladrador, me persigue y eso me molesta. Y así pasa parte del día. Me pregunto si será así también la vida de gatos famosos, como el gato con botas, el gato Félix, Tom persiguiendo a Jerry, Garfield, Arrael de los Pitufos, Don Gato, Hello Kitty, el gato volador, el gato Juanito, como el gato del Condorito, y qué decir de la gatúbela en Batman. ¿Cuál más? ¿Cuál menos somos felices? Lástima que algunos los dejan botados. Mis cuidados y enfermedades están a cargo de un tipo de blanco que me examina cada 6 meses. El último descubrimiento respecto a nosotros dicen que los mejores pinceles para cuadros y pinturas son hechos con nuestro pelaje. Imagínense qué habría creado en su momento Picasso, Dalí, Matisse, Miró, Pierre Mondrian, Kandinsky, Mata, Juan Francisco González, Chejade, Elianira. Cuando me vean por ahí, o a mis hermanos, quiérannos. Somos regalones y nos pueden bautizar con diversos nombres. Aquí van algunos: Turín, Clavelito, Romano, Regalón, Carita, Kitty, Tomás, Marita, Chipita, Borlo, Huica, Lía, Chiepecito, Maya, Física, Golondrina, Lucy, Jimmy, Buú, Greta, Branco, Pitufín, Batman, Fagundo, Ulises, Caturro, Merlín, Sombra, Lucky, Lupi, Carlota, Burana. Miren, ahora mismo escucho que me llaman. ¡Malandra! ¡Malandra! ¡Malandra, a comer! ¡Malandra! Don José, ¿y ese libro es una selección de cuentos? ¿Es un libro suyo de cuentos infantiles? Cuéntanos, por favor, de esa edición. Esta edición yo pertenecí por un año, generalmente estoy un año en los talleres literarios, agrupaciones, en una agrupación Alire, que hizo esta antología infantil, donde todas las personas que asistíamos al taller, como 15 o 18 personas, debíamos hacer historias para niños. Es un libro infantil justamente. Yo tengo aquí clasificado 3 textos. Hay una poesía, una sinfonía de los elementos que se llama, y otros 2 que es este gatito. Es del taller Añoranza en verso, y la agrupación Alire
tenía funcionamiento en Villa Alemana. La biblioteca Paul Harris, ¿no? No, no, una vez tuvimos que sesionar ahí en el edificio Gabriela Mistral, que es la Casa de la Cultura, que está a media cuadra de la estación. Sí, 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 recuerdo. Don José Curipán, le gustaría, vamos cerrando, yo creo que ya vamos cerrando la idea de esta conversación. Gracias por estar acá, por compartirnos sus textos, sus ideas literarias. Yo aprendí mucho hoy día. Me voy con tarea para la casa, con tips ahí para googlearlo. Adelante, le gustaría ir cerrando esto. Sí. Una consulta, ¿cuántos libros publicados tiene usted? Este es el único libro que está publicado. Ya. Está a punto de salir otro más, que lo quiero ver dentro de este próximo mes, un libro que se llama El bar de los siete mares, que no tiene que ver con la cultura mapuche, sino que más bien tiene que ver con la cultura etílica, perdón. Etílica. Con la cultura etílica. Hay una diferencia. Es un libro que tiene la historia la ficcionada de historias sobre diferentes tragos y cócteles del mundo. También tiene que ver un poco con la vivencia, porque son tragos que son emblemas de países donde yo afortunadamente pude estar y lo pude disfrutar. Ahí se puede ver, por ejemplo, la historia ficciosa de la caipirinha, del mojito, del Balchoi Vasili, que es un trago ruso. Yo tuve la fortuna de vivir en Rusia un buen tiempo. Y así, entonces la historia en ficción de esto, y está avalada. Yo le mandé los textos a la Asociación Chilena de Chefs de Chile, y ellos mandaron una reseña diciendo que se ajustan a la receta y que la opinión es favorable en cuanto a la receta. No sé, no dieron su opinión en cuanto a la calidad literaria de los textos. Pero la idea es que al leer ese texto con 7 tragos, ustedes se hagan la imagen de cómo surgió, cuál es la historia, por qué se llama, por ejemplo, el pisco sour, por qué se llama así, y al leerlo, usted va a aprender cómo se prepara en forma correcta este trago. Y al final también sale un glosario de términos. La idea es que cualquier amante de los cócteles, de lo etílico, se interese un poco más en este mundo de la literatura por el lado del trago. Gracias. Mateo, para ir cerrando la sesión, ¿te gustaría despedirte con algo, con alguna idea? No, yo creo que fue una muy entretenida conversación. No conocía a José Alejandro, está interesante su trabajo. Sería interesante también saber dónde uno lo puede encontrar como lector, básicamente, considerando que nosotros no solamente somos escritores, sino que somos lectores también. Me gustaría mucho saber dónde pueden encontrar sus textos. Una cosa importante, porque estábamos hablando hace un rato de que nos podían encontrar a varios de nosotros en librerías. Bueno, un saludo, no sé si saludar, en memoria de Víctor Bustamante, que acaba de fallecer, este tremendo personaje de la literatura porteña. No sé si de la literatura, sí, puede ser. Él fue quien fue dueño durante muchos años de la librería Ivens. ¿Ya? Así que, bueno, que se cuide mucho, chiquillos. Hay algunos que estamos ahí en la línea, ¿ah? En la línea de todo lo que se nos viene. Y a seguir escribiendo y a seguir trabajando, y a ver si nos podemos juntar o encontrar por otros lados. Digitales, más bien. Espero que sea luego en espacios analógicos y poder salir de este encierro que nos tiene este bicho que se llama Estado. Don José.
Sí, mira, yo quería despedirme agradeciendo primero a todos los colegas, a ti, partiendo por ti, Víctor, por Alejandro Banda, por Mateo, gusto de conocerlo, también a José, y darle las gracias a Gerson que nos ha permitido llevar en forma inclusiva a todos los que nos van a ver posteriormente. Gracias a don José Alejandro, gracias Mateo Saavedra, gracias a don José Curipán. Gerson Jara es el intérprete en el idioma de señas. Muchas gracias, Gerson, por estar acá comunicándonos. Así se cierra el ciclo, narrativa de los espacios invisibles en pandemia. Cuídense mucho en casa. Espero podamos vernos luego los ojos directamente, poder darnos un abrazo y tomarnos lo que sea, un líquido que nos dé alegría. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos, nos vemos en un próximo encuentro, hasta pronto. Gracias.